Abran su Biblia, Isaías capítulo 51. Ya lo tienen. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por todo lo que ya has hecho entre nosotros, Señor, por medio de la convivencia de los hermanos, Señor, por medio de los alimentos que hemos podido disfrutar, por medio del tiempo de alabanza, Señor, que hemos tenido y en el cual hemos tenido la oportunidad de levantar nuestras manos y voces delante de ti. Reconociendo, oh Dios, que tú eres digno de todo ello. Y lo hacemos porque te amamos. Y no te amamos nada más porque sí, te amamos porque tú nos amaste primero y nos has mostrado lo inmenso de tu amor, de tu gracia y misericordia. Así es que al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que sigas enseñándonos a través del libro de Isaías las cosas que quieres que sepamos como santos del Nuevo Testamento, para que podamos vivir de la manera en la que tú deseas que vivamos, para traer honra y gloria a tu nombre con nuestras vidas también. Te damos toda la honra y la gloria y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, si ya tienen Isaías capítulo 51, me gustaría que leyéramos los primeros 8 versículos. Yo los voy a leer en voz alta, ustedes siguen con su vista. Les recuerdo que yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, entonces va a ser un poco diferente a la 60, que es la que la mayoría tiene, pero no cambia nada, ni el mensaje, ni la enseñanza. Entonces en Isaías 51, versículos 1 al 8 dice, escúchenme ustedes, los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, miren a Sara, la mujer que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Yo, el Señor, consolaré a Sión, consolaré todos sus páramos. Haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío, y en ella habrá gozo y alegría, alabanzas y voces de canto. Pueblo mío, préstenme atención, nación mía, escúchame. De mí saldrá la ley, mi justicia será la luz de los pueblos. Ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación, mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la costa esperan en mí y en mi brazo han puesto su esperanza. Levanten sus ojos al cielo y vuelvan la mirada hacia la tierra. Los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa y así también perecerán sus habitantes, pero mi salvación permanecerá para siempre. Mi justicia no perecerá. Escúchenme ustedes, pueblo que conoce la justicia y que lleva mi enseñanza en su corazón. No tengan miedo de las afrentas humanas, ni se desanimen por sus ultrajes, porque la polilla se los comerá como a un vestido, los gusanos se los comerán como a la lana, pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación será la misma por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice... Interesante pasaje, ¿no creen? Está pasando muchísimas cosas aquí en estos pasajes que tenemos y que vamos a tratar de estudiar hoy, que nos abren los ojos para que veamos el plan que Dios tenía en aquel entonces para su pueblo Israel, incluyendo Judá, Benjamín y luego las 11 tribus del norte o 10 tribus del norte según se cuentan. Y para que veamos que algunas de estas cosas no solamente tuvieron un cumplimiento en aquel tiempo, sino que todavía no se cumplen en nuestro tiempo y estamos esperando que se cumplan. Esto es un tema que ha pasado varias veces ya en el libro de Isaías, en donde hay profecías que tienen un cumplimiento cercano, o sea, un cumplimiento que se iba a llevar a cabo cerca del tiempo en el que se dieron, y un cumplimiento lejano, o sea, que se iba a cumplir en el futuro. Y algunas de las cosas de las que ha estado hablando todavía no se han cumplido. Entonces, en estos versículos encontramos 3 profecías de hecho. Se nos menciona una del versículo 1 al 3, la segunda los versículos 4 al 6 y la tercera los versículos 7 al 8. Y están enlazadas por el mismo mandato que parece ser para el Señor imperativo, que quiere decir que es muy importante que ellos puedan entender este mandato, y está encerrado en la palabra escúchame o escuchen. Entonces lo que el Señor les está diciendo aquí, que es importante que escuchen lo que les está diciendo, que presten atención. El Señor les está hablando aquí directamente y son los mismos destinatarios, los fieles exiliados de Judá que están recibiendo este mensaje. Aunque a veces, como ya les dije, parece que sus destinatarios son aquellos que estarán viviendo y disfrutando de la nueva Jerusalén, y ahorita con el favor de Dios vamos a llegar a ese punto. Por eso debemos prestar atención a lo que estamos leyendo.
El tema común del mensaje es el consuelo como resultado de la salvación que vendrá en aquel tiempo para los exiliados, en el tiempo futuro para quienes estamos esperando el regreso del Señor también. ¿Cuántos estamos esperando el regreso del Señor? Amén. Entonces esto también, así como por bajita la mano, va dirigido a nosotros también. Y haríamos bien en escuchar y en leer lo que se nos está diciendo aquí, porque entonces sabremos qué es lo que tenemos que hacer, estar haciendo mientras esperamos que el Señor venga. Entonces comenzamos en el versículo 1, en donde comienza precisamente con la palabra, escúchenme, escúchenme. Y cuando Dios dice escúchenme es porque es importante para Él que su pueblo lo escuche. Tiene algo importante que decir. Escúchenme ustedes, pero noten a quiénes se está dirigiendo en particular. Ustedes los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. De nuevo, escuchen los que me buscan. Esto nos dice que los que buscan a Dios son los que pueden escuchar la voz de Dios. Si no andas buscando a Dios, ¿cómo vas a escuchar su voz? Si no haces de tu vida si tu meta en tu vida no es buscar a Dios, no es buscar su rostro, si no es lo que haces diariamente, ¿cómo piensas escucharlo? ¿Cómo piensas que Él te va a hablar? A menudo nos habla cuando no estamos escuchando, pero nos habla para reprendernos, nos habla para disciplinarnos, nos habla para sacudirnos. Sí, pero no en la forma en la que quisiéramos que nos hablara. Y yo creo que si ustedes son como yo, quieren que Dios les hable y les diga sus planes que tiene, les consuele si están doliéndose, les fortalezca si se están sintiendo débiles, los calme si están sintiendo ansiedad, los despierte si es que están sintiéndose deprimidos. Pero para que todo eso pueda pasar, tenemos que estarlo buscando. ¿Sí? Lo que quiere decir entonces que cuando estaban exiliados en Babilonia, Judá y Benjamín y en Asiria, las otras tribus, había entre ellos quienes constantemente buscaban al Señor, aún en su exilio, esperando su liberación. Y a ellos es a los que se está dirigiendo el Señor aquí. Porque habemos algunos de nosotros que hemos estado buscando el rostro del Señor para que el Señor nos hable por mucho tiempo, para que nos hable acerca de alguna situación o alguna cosa que está pasando en nuestras vidas. Y hemos estado esperando que nos responda por mucho tiempo. Pero así como les está diciendo a ellos, escúchenme, porque había algunos que lo estaban buscando y no se daban por vencidos, aunque pasaban los años de su exilio y pasaban los años. Así nosotros debemos tomar ese ejemplo y buscarlo a Él, buscando escuchar su voz. Podríamos entonces decir que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, que estaba exiliado en aquel tiempo, y la iglesia que está de alguna manera exiliada aquí en la tierra en nuestros tiempos, mientras llega nuestra liberación, debemos de estar buscando a Dios para poder escuchar su voz y recibir el consuelo que necesitamos, la fortaleza que necesitamos, y sobre todo la esperanza que necesitamos mientras esa liberación llega. Hay un dicho en México que dice que la esperanza... Okay, entonces tenemos que mantener viva esa esperanza que tenemos aún en los tiempos más difíciles. Esa esperanza es la que nos mueve, es la que nos da la fortaleza para salir adelante, para poder seguir caminando con el Señor. ¿Qué sucedería con nosotros si perdiéramos la esperanza? No habría para qué vivir. No habría para qué buscar el rostro del Señor, pero si tenemos esa esperanza y esa esperanza está viva en nosotros, lo vamos a buscar porque queremos recibir ese consuelo, esa fortaleza y sobre todo, como ya dije, la esperanza mientras nuestra liberación llega. Amén. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros, los creyentes neotestamentarios, decir que buscamos al Señor? Nos ha dado varias herramientas que podemos usar para buscar su rostro. A ver, ¿alguien me puede decir una? La palabra definitivamente. La oración definitivamente. ¿Perdón? Congregarnos definitivamente, la comunión de los santos. Entonces, la oración, la alabanza es una manera de buscar al Señor también, porque a veces la alabanza es abrumadora, nos mueve, nos llena de emoción. Que no debe ser lo único a lo que nos lleve, pero nos llena de emoción y nos lleva a buscar al Señor en medio de los cantos, ¿no es cierto? Sí, y luego la comunión de los santos.
La comunión, el reunirnos todos juntos, por así decirlo, y tener comunión los unos con los otros, convivir los unos con los otros, ¿verdad? Confesar los unos con los otros las pruebas por las que estamos pasando, las debilidades con las que luchamos. Quizás hasta, si tenemos a alguien de confianza, confesar alguna falta, algún pecado en el cual hemos caído para que oren por nosotros y podamos ser restaurados en amor por medio de esos hermanos, ¿verdad? Entonces no es nada más reunirnos como iglesia y orar y portarnos como santitos, que somos santos, ¿verdad? Pero portarnos como santitos y tener miedo de ser vulnerables delante los unos de los otros. Debemos de ser vulnerables, debemos andar en la luz como Él está en la luz, ¿verdad? Para que así podamos tener comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión, dice Juan en primera de Juan, es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Entonces, todas esas son maneras que tenemos en nuestros días que podemos usar para buscar a Dios, para escuchar su voz. Sí, para escuchar su voz. En el Salmo 27, los versículos 8 al 10, noten lo que dice ahí. A mi corazón le pides buscar tu rostro. Y yo, Señor, ¿qué dice? Tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador, no escondas de mí tu rostro, no apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Pero noten lo que dice en el versículo 8, a mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, ¿qué hago? Tu rostro busco. Entonces podemos escuchar muchas veces que debemos buscar su rostro, podemos leer muchísimos pasajes en donde se nos llama a buscar el rostro de Dios. Pero si no ponemos en práctica lo que esos pasajes nos están diciendo y lo que estamos viendo aquí hoy, por ejemplo, entonces de nada nos va a servir. Porque nos vamos a quedar dormidos como los discípulos cuando fueron al huerto de Getsemaní con el Señor Jesucristo y no vamos entonces a poder obtener el beneficio de estar a solas con Él. ¿Sí me explico? Es importantísimo eso. En el libro de Jeremías, en Jeremías 29:13, el profeta nos dice, Dios a través del profeta nos dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Entonces hay una condición para poder hallar al Señor, para poder encontrar al Señor, para poder escuchar su voz. Es que buscarlo ¿cómo? De todo corazón. ¿Qué quiere decir de todo corazón? Hacer a un lado cualquier estorbo, o cualquier cosa que pudiera estorbarnos, hacer a un lado cualquier cosa que nos pudiera distraer y reunirnos Él y nosotros solos, Biblia abierta, de rodillas, en oración, pidiéndole que nos revele su voluntad. Y más que eso, que cuando nos revele su voluntad, podamos nosotros tener la fortaleza por el Espíritu Santo para llevar a cabo su voluntad. Porque una cosa es revélame tu voluntad y otra cosa es tu voluntad quiero hacer. Porque a menudo la voluntad de Dios no es lo que nosotros pensamos que nos va a llamar a hacer. O no es lo que nosotros nos queremos oír. A veces la voluntad de Dios, la voluntad que nos revela Dios acerca de nuestra vida, no es lo que queremos oír. Queremos a veces todo lo contrario. Entonces, si vamos a pedir su voluntad, tenemos también que pedir que nos dé el poder por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa voluntad. Amén. En el Salmo 105, los versículos 1 al 5, noten lo que dice. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón. ¿Quiénes? Los que buscan al Señor, busquen el poder del Señor, busquen ¿cuándo? Siempre a Dios. ¿Y qué van a hacer? Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Recuerden. En ese tiempo que estén a solas, recuerden todas las cosas buenas que Dios ha traído a sus vidas. Recuerden todos los cambios que ha traído, que ha hecho que sus vidas sean mejores. Aunque a veces sufrimos persecución y sufrimos pruebas, pasamos por pruebas, etcétera, etcétera, pero de todas maneras, a pesar de ello, nuestra vida es mejor caminando con Cristo que sin Cristo. Amén. Y esto es lo que les llama a hacer en los siguientes versículos, a recordar sus grandes maravillas, a recordar sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias.
Al decirles, noten, que miren la piedra de donde fueron cortados y la cantera de donde fueron sacados, les está diciendo que recuerden sus orígenes. Eso es lo que les está diciendo. Recuerden sus orígenes, recuerden de dónde salieron, recuerden de dónde habían salido y recuerden lo que Dios había hecho en el pasado. Eso es lo que les está diciendo. En el versículo 2, noten, les explica lo que les dijo en el versículo 1. Siempre les he dicho que la mejor comentario sobre la Biblia es ¿qué? La Biblia misma. Entonces noten que el versículo 2 les explica lo que les está diciendo en el versículo 1. Noten el versículo 2, miren a Abraham. Abraham era la piedra. Y con razón, ¿verdad? Los que conocemos la historia de Abraham, por algo le dijo que era la piedra. Su padre. Y luego les dice, miren a Sara. Es la cantera, la mujer que les dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces, noten, la tribu de Judá exiliada en Babilonia y los está llamando a que se acuerden de lo que él había hecho con su padre Abraham y su madre Sara. Abraham antes, Abraham después, Sarai antes, Sara después, ¿verdad? Entonces le está diciendo que se acuerden, ¿sí? ¿Cómo fue que comenzó el pueblo de Israel? Y podemos ver que el pueblo de Israel comenzó con Abraham y Sarai, su mujer, y que el llamado de Dios fue hecho, ¿cuándo? Cuando aún estaban solos y no tenían ni un solo hijo, ¿verdad? Quiere que se acuerden de eso, que Abraham no tenía un solo hijo. Quiere que se acuerden que tanto Abraham como Sara estaban ya que viejos, más allá de la edad de tener hijos. Sin embargo, tuvieron hijos. Y eso es de lo que quiere el Señor, que se acuerden de las cosas que ha hecho en el pasado. Mis hermanos, tenemos que tener un diario, tenemos que tener un lugar en donde estemos escribiendo las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque esas cosas nos van a recordar que debemos mantener nuestra confianza en Dios. Ayer andaba limpiando mi recámara. Sí, limpio mi recámara. Cada 2-3 meses, pero la limpio. No es cierto. La limpio. No tan seguido como debiera, pero la limpio. Y andaba buscando en algunos de los cajones y me encontré algunos diarios de mi esposa. Y empecé a leerlos. Y empecé a leer las oraciones que había estado haciendo a través de los años y en sus últimos días. No me quedé asombrado porque siempre he sabido que fue y sigue siendo, porque no fue, sigue siendo una mujer de fe, una mujer que tenía una fe bien arraigada en la palabra y que sabía lo que estaba haciendo. Y estaba leyendo sus oraciones por nuestros hijos, sus oraciones por mí, sus oraciones por la iglesia. ¿Sí? Y es un bello legado que les dejó a sus hijos y que me dejó a mí también para recordarla. Estaba dando gracias a Dios porque en septiembre del 16 nos fuimos ella y yo solitos a Disneylandia. Ellos sin chamacos y nada, nos fuimos a Disneylandia y disfrutamos de todo el día allá y luego fuimos a Huntington Beach a comer y fue un día tremendo. Me estaba acordando, le estaba dando gracias a Dios y me estaba regocijando en todas las cosas que el Señor había hecho en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Por eso debemos de tener escrito en algún lugar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, para de vez en cuando ir a darles una repasada y acordarnos de todo lo que ha hecho, de todas las cosas buenas que ha hecho, de todas las batallas que nos ha ayudado a ganar. Sí, de todas las tribulaciones y luchas por las que nos ha ayudado a pasar, porque entonces eso nos dice, ok, puedo seguir teniendo confianza en Él, porque lo he visto como lo hizo en el pasado. Y esto es lo que les está diciendo aquí el Señor a los cautivos en Babilonia. Les está diciendo que se acuerden de dónde habían salido, se acuerden cuál había sido su origen, que se acuerden que Dios había llamado a Abraham y obviamente a Sara también con él cuando todavía no tenían hijos, cuando eran ya viejos para tener hijos, y les hace una serie de promesas, ¿sí? Entonces el Señor se está yendo hasta el principio del pueblo de Israel, ¿sí? Para que ellos piensen en todo lo que han pasado y puedan confiar en lo que ahora les está por decirles. En Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, una predicción o una profecía acerca de la venida del Mesías a través de su linaje, que finalmente iba a ser bendición para toda la tierra. Versículo 4 dice, Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. 75 años de edad. Imagínese que el Señor le llame a dejar su casa y su parentela a los 75 años de edad. Y que salga y ni siquiera le diga dónde lo va a llevar. Simplemente a un lugar en donde yo te voy a mostrar. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a levantarnos? Es seguir lo que el Señor las instrucciones del Señor. Si a los 30 años se nos hace difícil hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer, créame, a los 75 va a ser 3 veces más difícil. Por eso la palabra de Dios nos dice que el hombre debe de llevar su carga en su juventud. Porque cuando ya estamos viejos, ya estamos bien hechos, ya estamos bien acostumbrados, ya estamos bien arraigados y nada nos mueve de llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros. Ni la edad, ni el que alguien de nuestros seres queridos se vaya al cielo antes que nosotros, ni enfermedad, nada. Nada. Porque estamos bien curtidos en la gracia de Dios. Y porque estamos bien curtidos en la gracia de Dios, esa gracia nos da la fortaleza para seguir adelante, ¿cierto? El profeta Nehemías también escribe acerca de Abraham en Nehemías capítulo 9, los versículos 7 y 8, en donde el profeta escribe, tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Y la frase que sigue en el versículo 8 me tiene intrigado. Tú lo consideraste digno de confianza. Quédense ahí. Tú lo consideraste digno de confianza. Sabiendo lo que yo sé de Abraham, yo nunca lo hubiera considerado digno de confianza. Yo no sé ustedes, pero yo nunca lo hubiera considerado digno de confianza. ¿Sí? Pero ¿qué nos prueba esto? Esto nos prueba que Dios nos ve como vamos a ser a pesar de lo que somos cuando nos encuentra y nos llama. ¿Escucharon eso? Dios nos ve como vamos a ser a pesar de lo que somos cuando nos encuentra y nos llama. Pero esa vez pensamos, ¿cómo pudo llamar Dios a esa persona? ¿Cómo pudo llamar Dios a ese hombre? ¿Cómo pudo llamar Dios a...? Es de acuerdo a su presciencia, porque Él puede ver el presente y puede ver el futuro a la misma vez. Y Él sabía lo que finalmente iba a hacer Abraham y lo escogió. Nosotros vemos que echó mentiras y dijo que Sara era su hermana, vemos que se llevó a su nieto y que debería de haberse ido solo, vemos todos los errores que tuvo, se fue a Egipto cuando se le dijo que no fuera, etcétera, etcétera. Pero Dios no lo miró como iba a llegar a ser, no como era cuando lo llamó. Entonces tú lo consideraste digno de confianza, hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes. Espérense, cuando lo llamó tenía 75 años y todavía no tenía descendientes. Hiciste un pacto con él y tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los gergeseos. Y como decía un pastor, y todos los feos. Y cumpliste tu promesa porque eres justo. No porque Abraham fuera digno de... El Señor lo miró como digno de confianza, pero eso nos deja saber a nosotros que Él cumplió su promesa porque Él es justo. Él hizo la promesa y la iba a cumplir, pasara lo que pasara. Él nos ha hecho promesa de vida eterna y la va a cumplir, pase lo que pase. Y Abraham tuvo que pasar por ciertos tiempos en su vida en el que fue disciplinado por Dios, y nosotros también vamos a tener que pasar por esos tiempos en nuestras vidas. Pero de todas maneras podemos estar, como decíamos el domingo, podemos estar en plena confianza de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces les cumplió su promesa porque es justo. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, los versículos 11 y 12, noten lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice.
Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril. ¿Por qué tuvo fuerzas para concebir? Por la fe. Y dio luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Versículo 12. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba, ¿qué? Qué feo, ¿verdad? Pero hasta ahí, eso nos muestra el poder de Dios. Eso nos muestra el poder de Dios. De eso se trata, de exaltar, de exponer lo poderoso que Dios es. Porque de esta mujer que ya se le había pasado el tiempo de tener hijos, y de este hombre que estaba peor que la mujer porque estaba ya casi muerto, para que vean que el milagro que Dios tiene que hacer en los hombres es mucho más grande que el que tiene que hacer en las mujeres. Por eso, maridos, por eso, hermanos, mejor humíllense. Mejor humíllense delante de Dios y que Él les dé la facilidad para decir la última palabra en su relación con su esposa. Y que esa palabra siempre sea sí, mi amor. Tengan la fortaleza para hacerlo. Sí, entonces, volvamos a la versículo 12 de nuevo. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Entonces de nuevo es como que el Señor les está recordando su fidelidad hacia sus padres, Abraham y Sara, porque está a punto de hacer una promesa a su pueblo y quiere que sepan que así como les cumplió esas promesas a sus padres, esta promesa que les va a hacer también la va a cumplir. Porque es el mismo Dios que llamó a Abraham y Sara. Porque es el mismo Dios que les prometió lo que les prometió y que cumplió en ellos, con ellos y a través de ellos lo que dijo que iba a cumplir. Y quiere que se den cuenta que ese mismo Dios y esa fidelidad de Dios es la misma que van a experimentar ellos aun cuando están en su cautiverio, en su exilio en Babilonia. Versículo 3. Versículo 3 de Isaías 51. Yo el Señor consolaré a Sión, consolaré a todos sus páramos, que quiere decir desiertos, aunque es redundante aquí, haré de su desierto un paraíso. La palabra que se traduce del original a paraíso es la palabra Edén, de su soledad un huerto mío, y en ella habrá gozo y alegría, alabanzas y voces de canto. Ahora ya hemos visto en algunas otras ocasiones en nuestros estudios que este nombre de Sión, y sabemos que se está refiriendo en particular a la ciudad de Jerusalén, el monte en donde fue edificada la ciudad de Jerusalén, pero en términos generales se está refiriendo también al pueblo de Israel. Por eso a la gente que apoya a Israel se le llama sionista. Sí, se le llama sionista porque apoyan a Israel para que se vuelva a establecer el reino de Israel y se le vuelva a llamar Sión, y por eso se les llama sionistas. De ahí es en donde viene entonces. Y esto quiere decir que iba a llegar un día en el que los desiertos de Israel serían de nuevo como un Edén. Sí, y esta es una de esas profecías de las que les estaba hablando, con un cumplimiento inmediato y al mismo tiempo un cumplimiento futuro. Porque aquí se refiere a cuando el pueblo de Israel volviera de su exilio. El pueblo de Israel iba a volver de su exilio, iba a volver a reconstruir el templo, iban a volver a reconstruir las ciudades, iban a volver a sembrar, a cosechar, crear ganado, etcétera, etcétera, e iban a volver a ser el pueblo de Israel que fue antes, no con toda la gloria de David, que tuvo David y que tuvo Salomón también, pero de alguna manera no iba a estar en exilio, iba a tener todas estas ventajas, ¿sí? Pero luego hay otro cumplimiento que se llevó a cabo en 1948 cuando Israel fue una vez más aceptado como nación, como estado, como gobierno, pues, ¿verdad? Y podemos ver que Israel ahorita, si ustedes sobrevuelan Israel, pueden ver todo alrededor con café de tanto desierto, pero en Israel se ve mucha vegetación, muchos huertos, mucha agricultura, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque se está cumpliendo parcialmente lo que aquí se está diciendo. Pero el hecho de que diga que hará de su desierto un paraíso o un Edén, también puede significar que esto se cumplirá cuando el Señor haga una tierra nueva y un nuevo cielo. Y el hombre pueda volver a tener comunión con Dios como había sido la intención de Dios desde el principio. Entonces podemos ver aquí en esta profecía 3 veces cumplida. Que 3 veces se cumplió parcialmente en las primeras 2, pero totalmente en la tercera, en la cual somos incluidos nosotros también como el pueblo de Dios. Y de nuevo, porque vemos la fidelidad de Dios hacia Israel, porque podemos ver la fidelidad de Dios hacia Israel, podemos saber que la fidelidad de Dios hacia Israel es una reflexión de la fidelidad de Dios ahora a su iglesia, que fue comprada, fue adquirida, fue redimida con nada menos ni nada más que ¿qué? Que la sangre de su Hijo Jesucristo. De la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto más? ¿Qué tanto más creen ustedes que quiera Dios cumplir con las promesas que hizo, viendo que envió a su Hijo Jesucristo para que nos llamara a todos nosotros, muriera por todos nosotros y sus promesas fueran pasadas a nosotros también, ¿verdad? Por eso amamos a nuestro Señor. Y luego en el versículo 4, noten que dice: pueblo mío, préstame atención, nación mía, ¿qué? Escúchame. La segunda vez que les dice escuchen o escúchame. De mí saldrá la ley, mi justicia será la luz de los pueblos. Entonces una vez más les dices, óiganme lo que les estoy diciendo. Yo les voy a volver a dar la ley, yo voy a hacer la justicia de todos los pueblos. ¿Sí? Yo voy a volver a poner en marcha el plan que tuve desde el principio con ustedes. Porque acuérdense que a Abraham le dijo que en su descendencia iban a ser ¿qué? Bendecidas todas las naciones del mundo. Entonces algo tiene que ver esto con lo que le dijo a Abraham. Le dice, escúchame, de mí saldrá la ley, mi justicia será la luz de los pueblos. Busquen ahí en su Biblia en Isaías 42. Isaías 42, unas cuantas páginas a la izquierda si trae Biblia de papel. Deslice hacia abajo si trae Biblia electrónica, dependiendo de qué Biblia tenga. Isaías capítulo 42. ¿Ya lo encontraron? Amén. En Isaías capítulo 42, los versículos 6 al 8 dice: yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano. Yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo. ¿Y qué? Una luz para las naciones. Quiero que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. Yo daré y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces ya vimos este pasaje y vimos que de lo que está hablando aquí, a lo que se está refiriendo aquí en una instancia, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en otra instancia recuerden que también el pueblo de Israel se le llama el siervo de Dios. Sí, también al pueblo de Israel se le llama el pueblo de Dios. Y este fue el propósito de Dios al escoger a Abraham cuando lo llamó a que saliera de Ur de los Caldeos y le dijo que de él iba a ser una nación. El propósito o uno de los propósitos de Dios fue crear un pueblo a través del cual haría brillar su luz para que la humanidad lo conociera. Ese fue uno de los propósitos de escoger a Abraham. Crear una nación, crear un pueblo a través del cual haría brillar su luz para que la humanidad lo conociera. Pero ¿saben qué sucedió? Abraham y sus descendientes fallaron en su misión. Abraham y sus descendientes fallaron en su misión. A diestra y siniestra fallaron. Los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, desde que salieron de Egipto, adoraron a otros dioses. ¿Se acuerdan cuando pusieron el becerro de oro y se pusieron a adorarlo? En cuanto llegaron a la tierra prometida, empezaron a seguir a los dioses de las naciones que estaban ahí. Y así sucesivamente a través de su historia fueron abandonando a Dios, dejando a Dios y no siendo los testigos de la grandeza y la misericordia y la bondad y el poder de Dios delante de todas las naciones. Fallaron en su misión. Y no es sino hasta que vino Jesús
que la luz de Dios llegó al mundo. No es hasta que vino Jesús que la luz de Dios finalmente llegó al mundo. En Juan capítulo 3, los versículos 17 al 21, noten lo que dice ahí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, ¿qué? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entonces no fue sino hasta que Jesús vino, que la verdadera luz de Dios brilló sobre la humanidad y nos pudimos dar cuenta, gracias a su gracia y su misericordia, de la situación tan peligrosa en la que nos encontrábamos como gente pecadora, que necesitaba el perdón de Dios y necesitaba un Salvador, necesitaba un Redentor que pagara por sus pecados, porque nosotros mismos jamás hubiéramos podido pagar por esos pecados. No es hasta que viene Jesucristo entonces que la verdadera luz de Dios brilla. Y le damos gracias a Dios por ello, amén. En el versículo 5 de Isaías 51 dice, ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la costa esperan en mí y en mi brazo han puesto su esperanza. En otras palabras, todo mundo, todo el que conoce a Dios ha puesto su esperanza en el Señor. Sí, en el Señor. Y noten ahí que está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Y cuando llegue esa justicia y cuando llegue esa salvación, en los brazos del Señor van a juzgar a todos los pueblos. A todos los pueblos. Pero los que esperan en Él van a recibir la bendición de vivir con Él en el cielo por toda la eternidad. Y aquí se está de nuevo refiriendo primeramente a la restauración del exilio. Primeramente se está refiriendo a la restauración del exilio. Vean en sus Biblias en Isaías 46. Vayan en sus Biblias en Isaías 46. Y el versículo 13. Dice, ya estoy acercando mi justicia. Y no está lejos. Nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. De nuevo, lo hizo para devolverlos del exilio a Jerusalén cuando estaban en Babilonia. Lo hizo para devolver a todos los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo de nuevo a la tierra de Israel cuando se reconoció a Israel como nación. Pero lo va a hacer una vez más. Lo va a hacer una vez más. Cuando reúna a todo su pueblo, tanto judíos como gentiles, en esa nueva Jerusalén, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en donde vamos a estar ahí para toda la eternidad. Amén. Entonces la salvación del exilio no solo, lo que les está diciendo aquí es que la salvación del exilio no solo era segura, sino que estaba cercana. Es que no sé cuánto tiempo habría pasado ya, pero acuérdense, ¿cuánto tiempo iban a estar en Babilonia? 70 años. Entonces lo que quiere decir que les estaba diciendo que se prepararan, porque en cuanto se cumplieran los 70 años de su exilio, llegaría su liberación, ni un día más, ni un día menos. Y por eso el Señor nos llama a nosotros a estar preparados, porque cuando llegue ese día en el que Él vaya a enviar a su Hijo Jesucristo a que venga y recoja a su esposa para llevársela al cielo, no va a pasar ni un día más, ni un día menos del que Él ya tiene determinado que va a suceder. Y por eso debemos estar listos, por eso debemos estar preparados, porque a pesar de la larga historia de rebelión de los israelitas, mis hermanos, Dios ama a su pueblo Israel, y escuchen esto, nunca, digan nunca, nunca los ha desechado por completo, nunca. Por eso esta teología de sustitución, de que la iglesia ha venido a sustituir a Israel, etcétera, es una falsedad. Es una falsedad, porque el Señor nunca va a dejar a Israel. Porque prometió por sí mismo
que siempre iba a estar con ellos. Y ellos van a tener que ser salvos igual que nosotros, van a tener que poner finalmente su fe en Jesucristo, pero no los va a dejar como su pueblo, porque son su pueblo escogido y siempre lo serán. Y lo podemos ver a través de las guerras que han tenido. Han ganado guerras milagrosas, están rodeados de países hostiles a ellos. Rodeados, no hay por eso dicen del río al mar, ¿verdad? Quieren echarlos al mar. Por eso hablan del río al mar, de eso es de lo que se trata. Pero nunca han podido, ¿por qué? Porque Dios ha estado con ellos. Y podemos hablar de eso, de que si Dios está con ellos o no está con ellos, de que si Dios los protege o quién los protege. La verdad de las cosas es que no importa quién los proteja, es porque Dios lo permite que los proteja y ellos están protegidos finalmente por la mano de Dios. Use a quien use. ¿Ok? Use a quien use. Interprétenlo como quieran. Pero usen a quien use. Noten lo que Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 11, los versículos 1 al 5. Dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y luego noten el versículo 5. De la misma manera, aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo del Evangelio, en el tiempo de la iglesia, ha quedado ¿qué? Un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. No porque obedezcan la ley, no por por los sacrificios que pudieran hacer, no porque son descendientes de Lavet Levitz o de nada de eso. Es porque Dios por su gracia ha escogido a ese remanente y lo va a salvar. Así como nos salvó a nosotros por gracia, por medio de la fe. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y yo creo que especialmente ahorita con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, como creyentes, miembros de la iglesia, debemos recordar que el día del Señor siempre está cerca para nosotros. Siempre está cerca para nosotros. ¿Sí? Así que debemos estar siempre listos, así como ellos son llamados a estar listos, porque el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento, ¿cierto? Y de nuevo, como lo he estado preguntando, ¿quiénes estamos listos? Debemos estar listos, debemos poder decir, estoy listo. ¿Por qué? ¿Porque me porto bien? ¿Porque soy muy buen cristiano? ¿Porque no fallo a un servicio a la iglesia? ¿Porque diezmo? ¿Porque ofrendo? ¿Porque canto? ¿Porque toco? ¿Porque barro? ¿Por qué? ¿Por qué estamos listos? Porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Y cuando Dios nos ve a nosotros, lo primero que ve es a Cristo. Recuerden lo que les dije el domingo, tenemos que creerlo y tenemos que aceptarlo para poder vivir seguros, porque si no, constantemente estamos dudando de que seamos salvos o no. No depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y ahora estamos cubiertos por Él, y hemos sido lavados en su sangre, y tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y si tenemos la seguridad de nuestra salvación, quiere decir que estamos constantemente esperando que el Señor venga en cualquier momento. Pudiera ser hoy. Pudiera ser hoy. Busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, comenzando con el versículo 1, dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben. Pregunta, ¿ustedes saben? Sí saben, deben de saber. Tienen la Biblia delante de ustedes. Algunos la hemos traído para arriba y para abajo por más de 20 años. Debemos de saber entonces.
Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de ¿qué? De la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos como atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza, de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Versículo 9, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deténganse ahí. Noten que dice que Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. ¿Qué creen ustedes que es la gran tribulación? La ira, el castigo de Dios. Entonces, si Dios no nos ha puesto para el castigo, ¿qué quiere decir? Que nos va a librar de la gran tribulación. Nos va a llevar antes de que esto suceda. Por eso nosotros creemos que la gran tribulación no va a venir, sino hasta que la iglesia sea llevada al cielo. Porque la gran tribulación es el castigo, es la ira de Dios cayendo sobre el mundo. Y nosotros no estamos puestos para el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos, así es que no tenga temor de quedarse dormido esta noche, ¿ok? Descanse con seguridad. Quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Y eso es de lo que se trata, de edificarnos, de animarnos con esta esperanza que tenemos. Por eso queremos salir de la iglesia siempre animados. Si estamos en Cristo, salimos animados, salimos contentos, salimos alegres, salimos alabando y adorando al Señor. Porque una vez más se nos ha recordado de la seguridad que tenemos en Cristo, de nuestra salvación, y que no depende de mí, sino que dependió de lo que Él hizo. En Santiago capítulo 5, los versículos 7 y 8, noten lo que escribe. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse ¿qué? Firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Vamos a tener que aguantar un poquito más. Vamos a tener que aguantar un rato más. Algunos de nosotros quizás no lleguemos con ustedes al día del rapto, pero muchos de nosotros sí vamos a llegar al día del rapto y vamos a ser arrebatados por el Señor y vamos a ser llevados juntamente con los que resuciten en Cristo primero al cielo a estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Por eso nos acostamos tranquilos en la noche. En paz me acostaré, porque solo me acuesto tranquilo. ¿Por qué? Porque si viene el Señor estoy listo. Y si despierto mañana digo, Chihuahua, no fue esta noche, pero a lo mejor hoy llega, ¿verdad? A lo mejor hoy llega. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 13, los versículos 11 al 14. Noten, hagan todo esto, ¿qué hagan todo qué? Todo lo que les dicen los versículos 8 al 10, así es que los leen en su casa después. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y que ya es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. ¿Quién dice amén? La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día. Y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Hacemos eso no para obtener la salvación, hacemos estas cosas porque ya somos salvos
y como agradecimiento a nuestro Señor por lo que Él ya ha hecho, buscamos agradarle a Él. Amén. Versículo 6 dice, levanten los ojos a los cielos y vuelvan la mirada hacia la tierra. Los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa, y así también perecerán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia no perecerá. Esto obviamente es una alusión a lo que va a suceder cuando el Señor, después de haber venido por su iglesia, haga esa tierra nueva y ese cielo nuevo. El cielo y la tierra sugieren aquí que cuando está hablando aquí de que levanten sus ojos a los cielos y vuelvan su mirada hacia la tierra, cuando menciona el cielo y la tierra, está hablando del cosmos en su totalidad. Está hablando de todo lo que existe, todo lo que sea materia, todo lo que sea energía, todo lo que sea espacio, todo lo que sea el tiempo, todo eso va a desaparecer. ¿Se dan cuenta? Ya no va a haber tiempo. Todo va a estar de continuo en el presente, porque para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, todo es de continuo, y para nosotros también. Por eso tiene que hablar de cosas como 10,000 años en los Salmos. Por eso tenemos que hablar de la eternidad, que nadie puede medirla, porque es incontable el tiempo que vamos a pasar con él. No va a haber tiempo. No vamos a necesitar energía como gas, gasolina, etcétera, etcétera. De eso es de lo que está hablando aquí. El espacio, todo va a ser nuestro. Todo va a ser nuestro. Vamos a andar volando de planeta en planeta. Vamos a poder ir a recrearnos a la luna. Y se dice y se oye curioso. Pero acuérdense, el Señor habita hasta el tercer cielo, que es más allá de que cualquier cohete, cualquier nave pueda llegar. No hay oscuridad en donde está Dios. Todo va a ser nuestro. Vamos a ser igual, tal como Él es, nos dice Juan. Él cuando resucitó atravesó paredes, nosotros también vamos a atravesar paredes. Pero espérese a la resurrección, que no voy a tratar de hacerlo ahorita porque... Entonces el cielo y la tierra sugieren aquí que es todo el cosmos en su totalidad, materia, energía, espacio y tiempo. El viejo orden de todo va a desaparecer. Es imposible imaginarnos esta maravilla, es imposible imaginarnos esta bendición. Todo va a desaparecer, nada va a ser como lo conocemos. Todo va a ser diferente. Se tienen que usar términos antropomórficos en la Biblia para que nosotros podamos tener una idea de a qué se parece, de cómo se irá a ver, cómo lo iremos a experimentar. Y nos reímos cuando decimos que vamos a andar volando, pero ¿cómo subió Jesús al cielo? En una nube. Y si vamos a ser como Él es, si se nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros seremos arrebatados, ¿cómo vamos a irnos al cielo? Volando de volada. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios, alégrense. Porque Él vive, nosotros viviremos también. Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 9 al 13, noten. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 al 13. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar ¿con qué? Con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. ¿Qué nos está diciendo aquí?
Que si eso es lo que viene para nosotros, no tenemos por qué estar tan engranados en buscar las cosas terrenales, porque se van a quemar. No está diciendo que seamos descuidados, no está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que vendamos todo y lo repartamos entre los pobres y nos vayamos a un cerro a esperar que... No está diciendo eso a los tesalonicenses. Pablo les tuvo que decir a los tesalonicenses porque habían dejado de trabajar y habían dejado esperando al Señor. ¿Qué les dijo? ¿El que no trabaje? Ok, sí se la saben. Ok. Entonces no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando en que nuestra principal preocupación no deben ser las cosas de esta tierra. Nuestra principal preocupación es estar listos para cuando Él venga por nosotros. El escritor de la carta a los Hebreos, citando el Salmo 102 para describir lo que el Padre le dijo al Hijo al venir a la tierra, dice esto en Hebreos capítulo 1, los versículos 10 al 12. Hebreos 1, 10 al 12. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio, y los cielos son obra de tus manos. Noten que este es Dios, el Padre, que le está diciendo a Dios el Hijo. ¿Ok? Y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es Jesucristo entonces? Jesucristo es Dios. Es Dios. Ellos, dice el versículo 11, perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los enrollarás como un manto y quedarán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y la triste realidad de esto es que, como dice el versículo 8, quienes habiten en la tierra, cuando todo esto suceda, van a morir. Y solo el pueblo de Dios heredará los cielos nuevos y la tierra nueva. Y en esa tierra y cielos nuevos, la justicia que Isaías usa como sinónimo de salvación en todo su libro, va a durar para siempre. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice, pero según sus promesas, nosotros esperamos que un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. En Apocalipsis 21, los versículos 1 y 4 dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y noten, gloria a Dios, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Versículo 7 de Isaías 51, por tercera vez dice, escúchenme, ustedes pueblo que conoce la justicia y que lleva mi enseñanza. Reina Valera 60 dice, lleva mi ley en su corazón. No tengan miedo de las afrentas humanas, ni se desanimen por sus ultrajes. Tercera vez entonces que hace el llamado a escuchar. ¿Y a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a su pueblo, ¿sí? Y que lo identifica como su pueblo. El hecho de que conoce la justicia y que llevas las enseñanzas o la ley en su corazón nos hace pensar que está hablando de su pueblo. Y esto quiere decir que se está refiriendo aquí a quienes están ligados a Dios por las disposiciones del nuevo pacto y no del antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto la ley se tenía escrita, la ley se tenía que obedecer al 100% y el que desobedeciera cualquier parte de la ley, ¿qué le pasaba? Lo apedreaban, lo mataban. Pero ahora, noten que dice, noten que habla aquí de tener la ley en el corazón. Y esto es parte del nuevo pacto. Se está refiriendo a quienes están ligados a Dios por las disposiciones del nuevo pacto. Y déjenme decirles algo por si ustedes no lo saben. Nosotros estamos ligados a Dios no por el antiguo pacto de sacrificios animales, ni de la obediencia de la ley, ni nada de eso. Estamos ligados a Dios por medio del nuevo pacto que Jesucristo vino a ratificar por medio de su sangre. ¿Sí? Cuando el Señor habla del nuevo pacto que hará con su pueblo,
que a propósito, de nuevo, es el mismo pacto que ha hecho con los gentiles por medio de Jesucristo. Dice esto en Jeremías capítulo 31, los versículos 33 y 34. Dice, cuando hayan pasado esos días, los días de su exilio y los días de su sufrimiento y de sus pruebas, etcétera, etcétera, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Versículo 34. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Mis hermanos, todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo y todos nosotros tenemos el mismo poder y todos nosotros tenemos la misma habilidad para entender la palabra de Dios y aplicarla, saber aplicarla a nuestras vidas. Sí, porque somos parte del nuevo pacto. Nadie necesita que un hermano enseñe a otro hermano. Nos reunimos para estudiar la palabra porque habemos quienes hemos sido llamados a hacer esto y hay quienes por una razón u otra no pueden, no tienen la habilidad o el tiempo, lo que sea, pero nosotros nos damos a la tarea de exponer la palabra para que todos estemos en la misma página. Amén. Noten cómo lo dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 10. Búsquenlo en sus Biblias. Hebreos capítulo 10, los versículos 15 al 25. Lo van a buscar en su Biblia, no lo van a poner en la pantalla. Hebreos capítulo 10. Es lo mismo que estamos viendo en Jeremías 31, lo está diciendo en Hebreos capítulo 10. Nos tenemos que apurar aquí porque estoy oyendo a los niños allá afuera que ya les anda por entrar a comer más pizza. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 25 dice, de esto nos da testimonio el Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio? Pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay necesidad de presentar ofrendas por el pecado, que era parte del antiguo pacto. Versículo 19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y luego noten el final del versículo, y con más razón ahora que vemos que aquel día que se acerca. Debemos estarnos exhortando los unos a los otros entonces, a estar reunidos, a juntarnos, a congregarnos, para alabar al Señor juntos, para orar los unos por los otros y para estudiar su palabra juntos. De nuevo la segunda parte del versículo 7 dice, no tengan miedo de las afrentas humanas, ni se desanimen por sus ultrajes, porque la polilla se los comerá como a un vestido, los gusanos se los comerán como a la lana, pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación será la misma por los siglos de los siglos. Sin duda, entre más estaban en exilio, más gente había que les decía, ¿ustedes creen en realidad que su Dios va a venir por ustedes? ¿Ustedes creen en realidad que su Dios los va a liberar? Ya llevan 60 años, ya llevan 65 años, ya llevan 68, ya se olvidó de ustedes, ya no sean mensos. Vivan como les dé su regalada. ¿No es lo mismo que se nos dice a nosotros ahora en nuestros días? ¿Todavía estás creyendo que Cristo va a venir por ti? ¿Todavía estás creyendo que un día va a venir? ¿Todavía estás creyendo que ya se olvidó de ustedes la iglesia? ¿Qué iglesia ni qué iglesia? ¿Qué esposa ni qué esposa? No hay nada que le gustaría más al diablo que perdiéramos la esperanza por aquellos que nos dicen cosas como esa. Pero Dios es fiel. Él lo prometió. Le prometió a Abraham todo lo que vimos que le prometió y todo lo cumplió.
a pesar de lo imposible que se veía. Le prometió a su pueblo que lo iba a venir a liberar y fue y lo liberó. Le prometió que un día los iba a devolver a su tierra y los devolvió a su tierra, y ahora existe el país, la nación de Israel. Y nos prometió tanto a ellos como a nosotros cielos nuevos y tierra nueva, y ¿saben qué? Nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Y confiamos en Él por las promesas pasadas que ya ha cumplido, y anticipamos que las promesas que quedan por cumplir también van a ser cumplidas en su tiempo y no cuando nosotros queramos. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por estas enseñanzas que recibimos de parte tuya, por el poder de tu Espíritu Santo, plasmadas en las páginas que escribió Isaías, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que sigas abriendo nuestros ojos a estas verdades, que sigas dándonos razones para confiar en ti, para que aun cuando se burlen de nosotros, para que aun cuando pasemos por pruebas y dificultades, podamos estar completamente seguros de en quién hemos creído y estar convencidos de que tú eres fiel para guardar nuestro depósito para aquel día. Señor, pongo en tus manos a cada hermano, a cada hermana que está aquí presente, Señor. Te pido que sigas tú también por el poder de tu Espíritu enseñándoles las verdades de tu palabra para que puedan estar firmes y seguros en esas verdades. Señor, te damos gracias por los hermanos enfermos por los que hemos estado orando, que ya están sanos. Te seguimos pidiendo por Keren, Señor, que se está recuperando. Te seguimos pidiendo por Carla, Señor, para que tú la sanes también. Y cualquier otro hermano que esté enfermo entre nosotros aquí hoy, lo levantamos a ti en oración, poniéndolo en tus manos, poniéndola en tus manos, para que tú extiendas tu mano de sanidad desde el cielo, les toques y les sanes, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más. Gracias por las verdades que nos enseñas en ella, y gracias, Señor, por esa paz y esa esperanza que pones en nuestro corazón cuando nos reunimos para escudriñarla. Bendecimos tu nombre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.